Voy a poner a grabar y comenzamos. Qué bueno. Comenzamos entonces y bueno, la verdad es que para mí es un honor inmenso como sería para cualquiera de nosotros el presentar a Marcelino, una persona tan querida, tan respetada, tan admirada en nuestro campo como es Marcelino, porque cuando hablamos de políticas de comunicación, de investigación en las ciencias de la comunicación, de consumo cultural, de la vida cotidiana, el nombre que inmediatamente nos salta a la mente es el de Marcelino Bisbal, quien es un investigador por excelencia y sus aportes han sido realmente una contribución al pensamiento crítico en el área de las ciencias de la comunicación para toda Latinoamérica. Su perfil académico es intachable, es un lujo para las universidades del país donde ha sido, además de profesor, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Fue también director de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, conferencista en muchísimas universidades del país, en otras universidades del extranjero. Marcelino se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello y tiene un doctorado en ciencias sociales y una especialidad en semiótica de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Actualmente es el director de publicaciones de la UCAP y de AB Ediciones. En sus investigaciones hay una serie incontable de artículos de revistas, además de obras como La industria de la comunicación, una maquinaria en movimiento, Nicaragua, un caso de agresión informativa, la comunicación interrumpida. Ha sido fundador y director en varios periodos de la revista Comunicación, miembro del consejo de redacción de la revista SIC, editor-director de los cuadernos apuntes de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, y hoy el tema es comunicación asediada. Y con este tema damos inicio a nuestro foro de hoy. Le concedo, antes de darle la palabra a Marcelino Bisbal, le concedo la palabra a Gregorio, quien es nuestro coordinador, para que, además de darle la bienvenida a Marcelino, le dé la bienvenida también al tema. Adelante, Gregorio. Buenos días. Gracias, Elsie. Buenos días, estimados amigos, queridos colegas. De verdad, feliz y complacido de tenerlos en este nuevo evento de expresión libre, hecho esta vez en el marco del mes del periodista, el mes que se celebra el Día Nacional del Periodista. Y en esta ocasión verdaderamente tan especial para nosotros, como es la de tener a nuestro buen amigo, querido profesor Marcelino Bisbal. No queremos seguirlo sonrojando de verdad, pero debemos decir que lo sentimos el Marcelino de todo, porque no hay instancia gremial o académica o de planificación que requiera la orientación, la palabra, los aportes intelectuales que Marcelino nos responda siempre con una gran generosidad, un rasgo que lo distingue y que todos apreciamos y valoramos. Con Marcelino vamos a cerrar el ciclo que dedicamos a la comunicación y el periodismo, que comenzamos hace 3 semanas atrás con Eduardo Zapene, que está a la cabeza del proyecto de Telesur Libre. Luego estuvimos con 3 periodistas, 3 brillantes periodistas venezolanos que están en la diáspora: Daniel Chirino, que trabaja para NTN 24 en Colombia; Silvia Cabrera, de Deutsche Welle, en Alemania; y Javier Conde, que está actualmente en España, también de una amplia trayectoria dentro y fuera del país. Bueno, entonces con Marcelino estamos cerrando. Alguien dijo que era con un broche de oro. Yo digo que es con un broche de titanio, que es más útil, que es más múltiple que el oro. Pero bien, quisiera hacer unos breves comentarios, decir que nuestro concepto, si los aportes intelectuales de investigación, de coordinación de equipo y también de trabajo editorial en épocas más recientes, es muy difícil para los venezolanos
adentrarnos en ese mecanismo que yo no vacilo en señalar como perverso de dominación, de control social, de avasallamiento de la opinión, de la pluralidad y diversidad que hoy conocemos como la hegemonía comunicacional. Es decir, gracias a Marcelino, a sus colegas investigadores, a los trabajos que ha coordinado y que ha publicado, que hemos podido, digamos, diseccionar este mecanismo todopoderoso y en el cual se ha invertido una ingente suma de dinero como yo creo que ninguna región, ningún país del mundo. Allí están pues las claves de ese mecanismo, las leyes que se han dictado, los decretos, las diferentes medidas que han sido anunciadas oficialmente, no oficialmente, pero de que después se han concretado en medidas oficiales. Está la represión, está todo esto pues que conforma uno de los momentos más oscuros para la libertad de expresión en Venezuela. Y en este sentido, justo es destacar dos obras que son fundamentales. Una es Saldo en Rojo, del año 2013, y la otra es La comunicación bajo asedio. Además de todo lo dicho, pues ahí hay un registro histórico minucioso, ¿no? de fechas y la sucesión de eventos, pues que dan una idea, que un aporte veramente capital para estos años, no solamente en el campo de las comunicaciones y el periodismo, sino también de la cultura en general. Y en esto, pues, ha estado a la cabeza nuestro querido profesor Marcelino Bisbal. Decíamos que estamos celebrando pues, el Día Nacional del Periodista y seguramente Marcelino puede decirnos qué tenemos y qué hemos perdido en estos veintitantos años de destrucción de todo, como decíamos antes. No quiero repetir el nombre que le cabe al dedillo a esta misión, destrucción del país, pero así ha sido. Y bueno, yo creo que Marcelino puede ilustrarnos también en ese sentido, como muchos otros. Recordar. Goyo, estás en mute. Goyo, prende tu micrófono, por favor. Ya lo pedí. Sí, ok. Recordar esto, ¿no? Que la hegemonía comunicacional es un elemento fundamental de un proyecto de dominación, de perpetuación en el poder, de no alternancia en el poder, que es el signo que distingue el proyecto bolivariano. Y que quería mencionar que en este momento se abren unas negociaciones políticas que no digo que es para exacerbar las ilusiones, pero tampoco para cerrarse a priori. Por algo están cediendo en algunas cosas que antes no eran posibles. No nos llenamos de ilusiones, pero tampoco nos cerramos a una expectativa. Finalmente, yo quería hacer referencia a un dato personal de Marcelino, que no es muy conocido por muchos, pero es que Marcelino estudió 4 años de agronomía en la Universidad Central de Venezuela y que además trabajó laboralmente en ese campo, ¿no? Y un día cambió esa siembra, bueno, por el periodismo, por la comunicación, que es una siembra, ha sido una siembra de conocimiento, ha sido una siembra de aportes intelectuales, de investigación, de cultura y de historia, que nosotros deseamos fervientemente, ¿verdad? Que esa siembra fructifique en una Venezuela libre, en paz, donde quepamos todos, conciliada, una siembra para la paz y el bien común, que creo que en definitiva es para lo que ha trabajado este gran ciudadano, este gran profesional, este gran científico que es Marcelino Bisbal. Marcelino, estás en tu casa, te queremos mucho. Le devuelvo la palabra a Elsie para que nos diga algunas indicaciones sobre cómo es la dinámica, ¿no? Gracias a todos. Sí, bueno, la dinámica muy sencilla. Marcelino tiene la palabra. Yo diría que bueno, la palabra in extenso pueden ser 15, 20 minutos. Luego se abrirá un espacio para las preguntas y las reflexiones. Y mientras tanto, sí agradeceríamos que por favor todos tengamos los micrófonos cerrados, incluso por el tema además del ruido posible, el tema del internet. Así que, Marcelino, los micrófonos son todo tuyos.
Bueno, en primer lugar, agradecerle a Expresión Libre y particularmente a Silvia, Elsie y Gregorio por esta invitación. Y además, más que complacido, porque me ha permitido y me sigue permitiendo ver muchísimas caras que tenía años que no veía. Por ejemplo, por ahí veo conectada a Luisa Torrealba. No las voy a mencionar a todas y todos, pero me ha permitido verlos de que todavía estamos en pie, de que todavía seguimos resistiendo. No sé si como Dios manda, ¿no? Porque yo creo que Dios no manda en nada de esto, eso nos corresponde a nosotros, pero me ha permitido pues ver las caras y saber en qué anda cada quien. De verdad que es un gusto, un gustazo pues compartir con ustedes algunas de estas ideas que las he venido repitiendo por delante y por detrás, por arriba y por abajo, y lo único que he hecho es pues un pequeño collage de algunas cosas que en los últimos años hemos venido diciendo y hemos venido planteando. Quisiera arrancar comentando algo que en las últimas semanas me ha venido dando vuelta. Hace ya 3 semanas atrás, el papel literario que coordina o dirige Nelson Rivera del Diario Nacional, papel literario que ahora es digital, publicó un texto de un autor nuestro que está fuera del país, como muchos otros, que se llama Luis Pérez Oramas. Luis Pérez Oramas escribe un texto que titula Destrucción. Texto que le pide Nelson Rivera porque Nelson está en la idea de hacer, de hecho ya ha arrancado, una enciclopedia venezolana de la destrucción, así la llama él, Enciclopedia Venezolana de la Destrucción, y este texto de Pérez Orama lo titula Destrucción. Pérez Orama es muy honesto cuando arranca ese texto porque dice, bueno, yo voy a hablar de la destrucción del país con la comodidad que me otorga el estar fuera del país. No es lo mismo hablar de la destrucción desde el que está dentro que hablar de la destrucción desde el que está afuera. Y Pérez Oramas pues repasa un poco lo que significa, lo que ha significado estos casi 22 años de destrucción, de desastre del país. Y luego, a la semana siguiente de ese texto, Nelson Rivera arranca con 3 o 4 páginas del papel literario, construyendo lo que él llama la Enciclopedia Venezolana de la Destrucción. Cosas que uno comparte. Sin embargo, yo tengo algunas reservas sobre esto. Si bien es cierto, en estos casi 22 años, el país ha sido destrozado en muchos ámbitos de su vida pública, yo sí creo que tenemos que, de alguna manera, empezar a rescatar y construir lo que yo llamaría la Enciclopedia Venezolana de la Resistencia y la Imaginación. Yo creo que en la Venezuela de hoy, si bien es cierto, muchas cosas están destruidas, pero también hay muchos sectores de la vida del país, muchos ciudadanos, y en eso incluyo al mundo de los periodistas, que a pesar de todo, han seguido creando, han seguido imaginando y siguen resistiendo. Si bien es cierto, como sabemos, y lo hemos vivido y lo hemos padecido, muchos medios de comunicación social, o gran parte de ellos, han sido pues o bien expropiados, destruidos o simplemente no han podido seguir saliendo de manera impresa, como es el caso de los periódicos o muchas emisoras de radio o plantas de televisión han tenido que reducir su programación, sus contenidos, se han autocensurado. También es cierto que grupos de periodistas han creado experiencias de verdad novedosas, experiencias muy innovadoras que son todos los portales que conocemos, unos mejor que otros, pero en definitiva allí están tratando de dar cuenta de lo que sucede en el país, con mucha creatividad, con mucha imaginación, en algunos casos escribiendo y diciendo cosas de entre líneas para que el régimen, el poder, pues no los censure y no los cierre. Entonces, y a pesar de todo eso, han seguido. Y eso que yo me refiero al campo periodístico, que es el campo que nos compete a nosotros, si uno va repasando muchas áreas del país, en el mundo de la cultura en general, en el mundo del arte, en el mundo del teatro, en el mundo académico, en la producción del país,
hay capacidad, hay resistencia, se están haciendo cosas con muchísima imaginación. Entonces, a veces yo siento que es como un poco injusto hablar solamente de la destrucción y no hablar de la imaginación, de la capacidad de creación y de resistencia que tiene el venezolano y que sigue teniendo el venezolano y que está haciendo. Entonces, creo que esa es una deuda que tenemos, no solo los periodistas, sino también los que ahora no estamos en el mundo del periodismo, sino que estamos en el mundo de la investigación y de la comunicación, de empezar a dar cuenta de esos espacios de creación, de imaginación y de resistencia, de verdad. De verdad creo que eso es importante y yo creo que eso le daría un gran aliento y una gran esperanza al venezolano que está acá, al venezolano de a pie, que sienta que no todo está destruido, de que hay posibilidades de rescatar lo destruido y de seguir creando cosas como se están creando y haciendo. La conversa que he preparado para ustedes y para que la comentemos, la he titulado La conjura de los necios, ensayo sobre la libertad de comunicación en medio de la tormenta. Y uniendo a lo que decía anteriormente, arranco con un epígrafe de ese gran pensador Popper, Karl Popper, que llegó a decir en una oportunidad cuando sentía que en el mundo todo estaba perdido, decía: el optimismo es un veneno. El futuro está abierto, no está predeterminado. Nadie puede predecirlo, salvo por casualidad. Todos nosotros contribuimos a determinarlo por medio de lo que hacemos. Todos nosotros contribuimos a determinarlo por medio de lo que hacemos. Todos somos igualmente responsables de aquello que sucederá. Todos somos igualmente responsables de aquello que sucederá. Digo, busquemos el diccionario de la Real Academia Española, el DRAE, es decir, el diccionario de la ley. Según cuenta Gabriel García Márquez, su abuelo le explicó, el escritor colombiano tenía en ese momento apenas 5 años, que este libro no solo lo sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca. Esto quiere decir que los diccionarios tienen que sostener el mundo, decía García Márquez. Veamos entonces qué nos dice de estas dos palabras que componen el título de esta conversa. Conjura, del latín conjurare, unirse mediante juramento o compromiso para un fin, para conspirar contra alguien. Necios, del latín necius, ignorante, imprudente o carente de razón o de lógica. El título de nuestra conversación, más que una conferencia, si ustedes quieren, lo hemos tomado de la novela póstuma del joven John Kennedy Toole, este norteamericano que no se sabía escritor, pero que quería serlo. Contaba con 32 años cuando decidió quitarse la vida en 1969. A los 25 años había escrito La conjura de los necios, 1962, su única novela, y será en 1980 cuando se publique. Ganará el premio Pulitzer en 1981. Se trata de un relato tragicómico en donde el personaje principal, Ignatius, no se encuentra a gusto con el mundo que le toca vivir, ni siquiera con su gente más cercana. La conjura de los necios es un retrato de la vida, de sus miserias, del ser humano. Ignatius sueña con el mundo medieval, al extremo que llega a decir que, comillas, tras el periodo en el que el mundo occidental había gozado de orden, tranquilidad, unidad y unicidad con su Dios verdadero y su Trinidad, aparecieron vientos de cambio que presagiaban malos tiempos. Un mal viento que no traía nada bueno. Los años luminosos, dice Ignatius, de Abelardo, de Tomás Becket y de Evrimán, se convirtieron en escoria. La rueda de la fortuna había atropellado a la humanidad, aplastándole la clavícula, destrozándole el cráneo, retorciéndole el torso, taladrándole la pelvis, afligiendo su alma, y la humanidad, que tan alto había llegado, cayó muy pero muy bajo. Lo que antes había consagrado al alma, ahora se consagra a la destrucción y al comercio. Se me ocurre pensar que John Kennedy Toole es Ignatius,
Ambos querían ser escritores de los grandes con el único propósito de cambiar la realidad. Sin embargo, para ambos la realidad se impuso, la realidad pudo más que ellos, la realidad pudo más. Dirán ustedes, y seguro se están preguntando, ¿qué tiene que ver la realidad venezolana con la que nos narra la novela La Conjura de los Necios? Hagamos entonces una analogía con el país. La Conjura de los Necios estaría cumpliendo hoy 41 años de haberse publicado. Nunca imaginó John Kennedy Toole que en la Venezuela de aquí y ahora estaríamos en presencia de una conspiración contra el ciudadano, contra el país entero. Una conspiración que lleva casi 22 años. Seguramente Toole no conocía nuestro país, si acaso lo habría oído en alguna lección de geografía o en una conversación o en alguna lectura. No es posible explicar tantos desaciertos que se suceden día a día desde el gobierno, incluso desde el otro lado donde se dice que están las fuerzas democráticas que quieren cambiar esta realidad. Hoy los venezolanos presenciamos y vivimos una escena social que nunca habíamos visto, al menos quien esto escribe. Vivimos un nuevo paisaje que las palabras no aciertan a significar. Ellas no pueden dar cuenta exacta del desastre, de la destrucción, del horror en el que está sumido el país. La historia del país en estas 2 décadas ha sido prodigiosa en pasos de cangrejo, como nos expresaría Umberto Eco, y nos diría el autor italiano de manera enfática, viendo, sufriendo y palpando la realidad, que los tiempos son oscuros, las costumbres corruptas, y hasta el derecho a la crítica, cuando no lo ahogan las medidas de censura, están expuestas al furor popular. El ambiente político, económico y social nos habla hoy de un país devastado, que nada tiene que ver con el país soñado por nuestros padres y abuelos, inclusive por todos nosotros. Así, una síntesis rápida de lo que es hoy Venezuela nos dice que, según cifras extraídas de la encuesta de condiciones de vida del venezolano en COVID, nos dice: Venezuela ha adquirido condiciones más propias de países de Centroamérica, el Caribe y África. En materia de pobreza y desnutrición, Venezuela se ubica como el país más pobre y el segundo país más desigual de América Latina, detrás de Brasil. Pero cuando se juntan las variables inestabilidad política, Producto Interno Bruto y pobreza extrema, Venezuela aparece en el segundo lugar de una lista de 12 países que encabeza Nigeria y termina con Irán, seguida del Chad, Congo y Zimbabue. Apenas 3% de los hogares venezolanos no tienen ningún tipo de seguridad alimentaria, mientras que ningún tipo de inseguridad alimentaria, mientras que el 74% presenta inseguridad alimentaria moderada, inclusive severa, producto de una inflación anualizada de 3.356% al año y un ingreso promedio diario de $0.72. La caída del PIB entre 2013, 2019 y 2020 se calcula en un 70-75%. Un 30%, 639.000, de los infantes menores de 5 años presenta desnutrición crónica por talla o estatura y 8%, 166.000, presentan desnutrición global por indicador peso-edad. En el caso de la mortalidad infantil, el Instituto Nacional de Estadística ha estimado una tasa para esta fecha del 12% por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, la ENCOVID registró una cifra de 26.000%, diferencia de 14 puntos, que ubica el registro en niveles similares a los de 1985 a 1990. Los nacidos entre 2015 y 2020 vivirán 3.7 años menos a lo previsto en las proyecciones oficiales. Sobre la diáspora, el estudio precisa que 19% de los hogares reporta que al menos uno de sus integrantes emigró a otro país en el periodo que va entre 2014 y 2019, lo que equivale a 1.616.000 hogares. De los que partieron recientemente,
La mitad, 48%, está entre los 15 y 29 años. 82% de quienes abandonaron el país alegaron fundamentalmente motivos laborales y de seguridad, y apenas un 1.3% solamente mencionó por razones políticas. Colombia, Perú y Chile, en ese orden, son los países que concentran la mayor cantidad de venezolanos. 96% de los emigrados, 54% hombres, no han regresado. El nivel de participación económica de Venezuela es de 56%, el más bajo de América Latina en todas las edades, 15 a 60. Del 44% de la población inactiva, la mitad alega que atiende responsabilidades en el hogar. Entre 2014 y 2019, el porcentaje de trabajadores por cuenta propia subió de 31% a 45%, mientras que el porcentaje de asalariados se redujo de 62% a 46%. Ha sido servicios y comercios donde la población ha encontrado alguna forma de subsistir, alguna forma de emplear. Más del 80% de los venezolanos trabaja en estas áreas. En el contexto regional, Venezuela tiene una cobertura educativa cercana a la de El Salvador o Colombia, distante, pero bastante distante de Argentina y Chile. En el caso de la educación media, la meta está lejos de cumplirse. Más de la mitad de la población más pobre no completa la secundaria, es decir, no consigue completar los 12 años de escolaridad que son necesarios para superar la pobreza. El riesgo de exclusión se hace bastante mayor entre la población más pobre, de 12 a 17 años, donde 27% se encuentra en situación de rezago educativo severo. De los 7.863.000 niños, niñas y adolescentes entre 13 y 17 años que están en el sistema educativo, 40% falta a clases algunas veces por falta de servicios de agua, 23%, apagones, 17%, falta de comida en el hogar, 16%, problemas de transporte, 7%, faltan docentes, 18%, un 60% nunca falta. La cobertura educativa cayó con más fuerza en la población con edad entre 18 y 24 años. La asistencia escolar entre jóvenes de esas edades pasó de 48% en 2016 a 25% en 2019-2020. Solo entre 2018 y 2019 se redujo 5%. Del grupo entre 18 y 24 años, 3.136.000 no se educan. Unos 2.282.000 son jóvenes. Estos son algunos pocos datos extraídos de la realidad que asfixia al ciudadano, al país entero. Y no hemos dicho nada del trasfondo cultural que trae consigo toda esta crisis. Este desplome del día a día, en fin, de nuestra cotidianidad. Qué bien lo expresaba el periodista Richard Kapuscinski cuando decía en uno de sus libros: la cultura se manifiesta más claramente en la vida cotidiana que en los golpes de Estado, por lo que creo que vale la pena observarla con atención. O lo que nos decía nuestro gran poeta Rafael Cadena: solo en un sitio puede ser derrotada una sociedad, en el pecho de cada hombre. No hemos dicho nada del escenario político e institucional que gobierna el país, esto que llaman proceso bolivariano, que nos ofrece una nueva escena cuyo rasgo más característico es la presencia de un gobierno con evidentes tintes militaristas y evidentemente de corte totalitario. Así, resumiendo de manera más que apretada, digamos entonces que la vida de los venezolanos del presente ha venido atravesando desde 1999 hasta el momento una serie de mutaciones, de transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas que han devenido en una pérdida de nuestra calidad de vida y en la confiscación y declive de la ciudadanía y la esencia de la República. En la Venezuela de hoy, nuestro participar en las cosas públicas, nuestro derecho a estar informados y ser informados ha sido vulnerado a lo largo de todos estos años por una supuesta revolución más militar que nunca. El resultado: ruinas y escombros, desmoronamiento de la convivencia social, despojo de todo aquello que funciona, establecimiento e institucionalización del resentimiento social
como forma de dirimir los problemas, resemantización de las palabras para significar cosas distintas a las que ellas quieren significar y expresar, la aparición del fundamentalismo, de la intolerancia, del rechazo al que piensa distinto a mí, destrucción del quehacer político y de la política como acción en la que los hombres, respetándose por lo que ellos son y por sus ideas, buscan conjuntamente su bien y el bien de los demás. Y un largo etcétera que se nos ha venido imponiendo a lo largo de estos ya casi 22 años. Lo que hemos vivido en estos últimos años del actual proceso político es lo que el historiador Germán Carrera Damas llamó la demolición de la República, demolición de la República. Es decir, el objetivo político ha sido, sigue siendo, acabar por todos los medios posibles, ya sean jurídicos o de fuerza, con la idea del ágora griega, porque la República es una forma de gobierno, y el ágora es el foro para dirimir e intercambiar ideas de manera libre, abierta, democrática. Aquí nace la democracia como forma de gobierno y de organización social que se visibiliza, entre otros elementos, por la mediación que establece la libertad de expresión y la libertad de asociación. Especialistas en el tema de política, poder, democracia, nos apuntan que la democracia se ha convertido en la idea, en la única idea y aparente la única idea capaz de garantizar el legítimo ejercicio del poder político de finales del siglo XX y del siglo XXI. Llevamos ya en el terreno de las comunicaciones 22 años repitiendo la misma idea, el mismo leitmotiv, el planteamiento central ante la libertad de expresión y el derecho a la comunicación y al derecho a la información, que tiene que ver con la consideración de la democracia como sistema político que implica pluralidad, diversidad ideológica y amplio espacio de libertades, siempre que se respeten las leyes, las normas emanadas desde el Estado, como ente que representa a la sociedad en su conjunto, sin distingos de raza, creencias ideológicas o de religión. Desde esa formulación hemos venido repitiendo ante la opinión pública del poder, sea este de la naturaleza que sea, que la libertad de comunicación, como decía Antonio Pasquali, la libertad de expresión y por consiguiente el derecho a la comunicación y a la información no puede ser una realidad tangible sin la existencia de medios de comunicación libres e independientes de cualquier forma de poder y especialmente del poder o de la autoridad gubernamental. Hoy nadie discute, al menos en un grado representativo, que hablar y debatir sobre la democracia en un país es hablar y discutir sobre la libertad de expresión. Existe una relación estrecha entre democracia y libertad de expresión. Se requiere de una verdadera democracia en el sentido que ella implica el desarrollo libre y autónomo de la ciudadanía, de la conformación de espacios públicos, de acuerdo a los intereses de los ciudadanos y de la posibilidad real, sin el freno del gobierno en funciones de Estado o de intereses económicos, de ejercer los derechos del hombre para el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Esto significa que el derecho a la libertad de expresión, como decía Héctor Faunde, es un derecho global, es un derecho totalizante que implica la posibilidad de ejercer los demás derechos del hombre, porque la información hoy, dentro de este mundo globalizado y mundializado culturalmente, se ha convertido en el polo alrededor del cual se organiza parte de la vida pública y por lo tanto de la ciudadanía del presente. ¿A qué viene una vez más este planteamiento? El proyecto político que gobierna el país tiene una idea fija sobre el mundo de las comunicaciones que raya en lo que yo he llamado el delirio alucinante de suprimir por todos los medios posibles la libertad de comunicar a la que tiene derecho todo ciudadano, la de usurpar espacios importantes de privacidad, la de vigilarnos al estilo del Gran Hermano descrito por Orwell, la de controlar y manipular las formas de expresión. La excusa siempre ha sido la tan nombrada seguridad de Estado y o del pueblo, al que hay que proteger como si el pueblo fuera un ente minusválido. Se cree desde el gobierno, y de ahí la idea de la apercepción o ilusión, que es preferible perder grados importantes de libertad para ganar grados importantes o una supuesta seguridad. No estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos, sino de la seguridad del poder establecido, que no acepta ningún tipo de adversario que haga oposición a sus políticas. El ejercicio periodístico no puede apartarse del contexto donde se ejerce.
y mucho menos puede desligarse del funcionamiento de la democracia. Ya nos lo decía muy claramente el sociólogo chileno José Joaquín Brunner, comillas, existe una conexión profunda entre el sistema político prevaleciente en una sociedad determinada y el régimen comunicativo que aquel en parte condiciona y la cual necesita para subsistir. Lo expresaba también nuestro muy bien querido Antonio Pasquali cuando nos dice que hay que entender que la comunicación es la piedra fundacional de todo lo que estamos pensando y haciendo. No es la polis la que crea un modelo de comunicación, es la comunicación la que crea sociedad. Entes incomunicados no pueden formar sociedad, no pueden formar estructura social. Así se puede comprender cómo el proceso político que gobierna y somete al país se ha dado a la tarea de desmontar, de asaltar al sistema comunicativo que nos era conocido hasta 1999 e implantar un nuevo paisaje comunicacional y un nuevo orden comunicacional como ha pregonado el régimen. Lo que hemos vivido en este tramo de la historia comunicacional venezolana es una resignificación no solo del periodismo, sino de las comunicaciones en general. Pero esta resignificación también es similar a la que ha ocurrido en otros sectores de la vida del país, en el sector de la economía, en la educación, en los gremios, en lo digital, en la política en general, en la cultura e inclusive en el deporte. Así, el gobierno tiene claridad sobre la importancia estratégica de los medios de comunicación y de esa idea, el campo de las comunicaciones para ellos es un lugar de la política. Un epílogo lo llamo este final. Todo lo que hemos descrito a lo largo de estas palabras, de esta conversa, es el cuadro dentro del cual se insertan los periodistas y los medios de comunicación. Y ya para terminar, quisiera reproducir una homilía de mi buen amigo Jesús María Aguirre, sacerdote jesuita, que ustedes conocen también ampliamente por ser un gran investigador. Jesús María decía, un día de estos, el profesor Marcelino Bisbal, compañero de fatigas, me regaló un libro con un título bastante procaz, al menos para ser leído por un cura, dice Jesús María, decente. El libro se llama El pianista en el burdel. Ante mi cara de extrañeza, Marcelino me añadió, léelo, Jesús María, te va a interesar, ve la cita de la entrada. Y el autor del libro, José Luis Cebrián, uno de los gran periodista español, fundador del diario El País, en el preámbulo de ese libro pone lo siguiente: no le digáis a mi madre que soy periodista, prefiero que siga creyendo que toco el piano en un burdel. Sabía, dice Jesús María, que pertenecía a un gremio con fama de bohemios, anárquicos, pero no conocía este dicho popular, que sacudió de nuevo mi autoestima profesional. A veces uno esconde esa pertenencia y se presenta más eufemísticamente como comunicador, como profesor, como sacerdote jesuita, inclusive como investigador. Después de un reposo reflexivo, dice Jesús María, no deja de tener algo de razón el epígrafe. Recogida las experiencias de largos años, uno puede decir que hay especímenes y hasta tribus de colegas que pueden considerarse así de avergonzados. El mundo de las comunicaciones nos induce ciertamente a ser bastante escépticos, pero no cínicos, como señala Capucini. Cierto escepticismo profesional nos induce a desconfiar de cualquier hecho propalado, valorar la sinceridad, discernir pseudoacontecimientos o simulacros, pero nuestra condición de profesionales que buscamos la verdad o intentamos buscar la verdad en el horizonte de nuestro trabajo no nos permite caer en el cinismo de quien afirma todo da lo mismo o todo vale, con tal de vender o consolidar el poder. El comunicador responsable no puede ser un Pilato que se lava las manos por transacciones con el poder, sacrificando a la ciudadanía inocente, ni un Judas que vende su alma al mejor postor. Las perturbaciones de estos últimos años, sigue diciendo Jesús María, la descalificación sistemática de los profesionales, el enconamiento del gobierno con los periodistas, con los medios, las amenazas abiertas o disimuladas, el cierre de voces significativas pueden ir minando nuestra asertividad y nuestro compromiso con la verdad. Esa verdad
que nos dice Jesús Mari, nos hace libres, como nos apunta la buena nueva del cristiano. Pero creo, y con esto concluyo, que la presencia de ustedes, el ver las caras a las que hace muchos años no había visto, es un mentis del dicho popular y una afirmación de que no claudicamos ante los chantajes actuales. No nos avergonzamos de llamarnos periodistas o comunicadores. Consideramos que nuestra profesión, aún sin caer en la euforia de Gabriel García Márquez, que es el mejor oficio del mundo, o al menos de los que más merecen la pena vivirse. Sabemos lo que significa nuestra profesión para sostener el tejido social de nuestro país, para hacer ciudadanía, para construir sociedad, particularmente en este tiempo de fractura que nos toca vivir. Estamos empeñados en ser los primeros en defender las libertades públicas necesarias para el diálogo social y sin claudicar del principio de buscar la verdad. De verdad que espero que estas palabras escritas, pues, quizás con la emoción y el sentimiento de verlos a todos ustedes hoy en el día, de que no hemos claudicado, de que a pesar de toda la destrucción seguimos resistiendo, seguimos creando, seguimos imaginando y sentimos que la responsabilidad no es de unos líderes políticos con los cuales podemos tener nuestras diferencias, válidas, por cierto, en un mundo de democracia y de pluralidad, que tenemos una responsabilidad que no es solo de ellos, sino de todos nosotros, no solamente como periodistas, sino también como ciudadanos. De verdad que es un gustazo, y si sigo hablando me voy a emocionar. Bueno, creo que los aplausos tenemos que dar un 30 segundos por lo menos de silencio para poder aplaudir. De verdad que ha sido magistral escuchar a nuestro queridísimo Marcelino. Ha sido sumamente emocionante y a pesar de esa conjura de datos tan aplastantes que nos muestra un país destruido, nos lleva de una manera brillante, hilvanada, desde nuestra profesión, a seguir en la resistencia y a seguir imaginándonos el país. No, no hemos dicho nada nuevo que ustedes no conozcan. Son Pero tal cosas que vez no era tan ya, hermoso como lo dijiste tú, Marcelino. son cosas que hemos diciendo a lo largo de todos estos años y que yo creo que hay que seguir diciendo, que hay que seguir insistiendo en ello, aunque nos digan fastidiosos, como nos lo han dicho muchas veces. Lo más preocupante para mí, al menos, por más allá de esas cifras, es como en estos días revisaba una encuesta hecha por un equipo serio de la Universidad Central de Venezuela, que decía que el 80% de la muestra afirmaba de manera muy enfática que en Venezuela no existe libertad de expresión. Cosa que lo sabemos y lo palpamos día a día. Sin embargo, lo que me pareció más triste y donde yo creo que tenemos que trabajar nosotros los periodistas, los comunicadores, es que en esa misma muestra apenas el 5, tanto el 6% decía que ese no era un problema de ellos, la ausencia de libertad de expresión. Ese no era un problema que les compete, sino que es un problema de los comunicadores, de ustedes los periodistas, de los medios de comunicación social, que ellos tienen otros problemas que resolver, que son pues el día a día, la inseguridad, la violencia, etcétera, etcétera. Y eso es terrible, de verdad, es terrible de que el ciudadano te diga que está claro en que no hay libertad de expresión en Venezuela con esos porcentajes tan elevados, pero que a la vez te diga con un porcentaje escandalosamente bajo de que ese no es un problema de ellos. Y quizá ahí nosotros los comunicadores, los profesores, tenemos que un trabajo, una tarea por delante de hacerle ver a la ciudadanía que sí es un problema de ellos, fundamentalmente de ellos. Porque si su problema fundamental es la inseguridad, la violencia, la falta de alimentos, la falta de educación, etcétera, etcétera, si no tienen libertad de comunicar, si no hay libertad de expresión
para que ellos puedan expresar todas esas ausencias, pues evidentemente esas ausencias no se van a poder conocer, no se van a poder resolver. Pero bueno, eso es lo que nos está diciendo y palpando la realidad. Y eso mismo a veces pasa también hoy por hoy en el campo político. Es decir, el ciudadano piensa que es responsabilidad del político y de los políticos, de los partidos, el que podamos resolver esta situación que nos envuelve hoy, cuando la responsabilidad no es solamente de los partidos ni de los políticos, sino también la responsabilidad es de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Es así, bueno, entonces abrimos, no sé si el debate, el derecho de palabra, de reflexión. Les pido por favor que lo hagan vía chat, como siempre lo hemos hecho, porque tengo la pantalla solamente con el hablante, entonces me es más fácil ver el chat. Eduardo Orozco tiene la palabra. Waldo. Escúchale, un paréntesis. Sí. Viendo las caras de todos ustedes y viéndome mi propia cara, los años no han pasado, ¿eh? No han pasado. De verdad. Qué cosa tan increíble, de verdad que sí. Hasta en eso es optimista Marcelino, ¿no? El tema del calendario. En estos días me acordaba de una bellísima, ¿no?, novela, que por cierto ha sido llevado a la pantalla. Me dicen que es una gran película, de este escritor colombiano, Abbas Fasciolini. Me imagino que lo habrán oído, lo habrán leído. Él tiene un texto precioso que se lo recomiendo que lo leamos a nuestra edad, a nuestra edad. Ajá. El olvido que seremos se llama la novela. Sí, y la película se llama El olvido que seremos. Y me está dando vueltas ese título desde hace días. Debe ser por la edad, ya no lo sé. Disculpa, Eduardo, dale. No, excelente, excelente, profesor, gracias de verdad. Sí, no, bueno, sobre este tema, bueno, son muchas cosas las que se pueden decir realmente y son muchas veces las que se ha discutido el tema, ¿no? Pero yo me preguntaría, ¿hasta dónde realmente ha sido contundente la manipulación o el manejo del mensaje, de la propaganda, de esta cantidad de quimeras que se venden como barajitas? ¿Hasta dónde ha sido de verdad influencia exclusiva del tema de la comunicación? La reproducción de este modelo de resentimiento que se repite en Perú, en Colombia ya estaban antier derribando estatuas de Colón, cosas realmente hasta dónde ciertamente el mensaje, la comunicación o la hegemonía o el exceso de propaganda está repitiendo permanentemente este tipo de modelos autoritarios que cada vez más oscurecen a la sociedad latinoamericana. Sí, esa es una pregunta que yo muchas veces me hago. Es decir, a veces nuestros planteamientos parten desde una perspectiva que algunos llaman inteligencia política o que algunos llaman sector académico privilegiado, pero pocas veces sabemos cómo se reproduce eso en el mundo de las audiencias, en el mundo de los lectores. Mi olfato, mi intuición me dice que el efecto es muy bajo, pero que sin embargo, llegados ciertos determinados momentos de la vida de ese ciudadano angustiado, apresado por muchísimas carencias, el discurso entonces tiene un efecto por razones del miedo. Yo creo que el tema miedo ha jugado en los últimos años un papel muy importante entre nosotros. Y las experiencias se hacen muy presentes, no solamente con lo que sabemos y hemos dicho en otras oportunidades, el modelo cubano, sino el caso polaco, por ejemplo. Es decir, el que lideró la revuelta de la revolución del terciopelo, creo que se llamó, y que después fue presidente de la República, y después en el segundo periodo tuvo que renunciar porque estaba muy enfermo con cáncer. Y él sentía en uno de sus discursos muy importantes, el 1 de enero del año 1990, si mi memoria no me engaña, él decía que se había llegado a ciertas y determinadas situaciones porque el ciudadano en momentos tuvo muchísimo miedo
Y eso, el miedo lo ha sabido jugar muy bien este régimen y este tipo de gobierno. Y eso está allí presente. Ahora, ¿cómo romper eso, no? ¿Cómo lograr saltar ese miedo? Y yo creo que la única manera de saltarlo es con lo que yo iniciaba mi conversación al comienzo, es decir, no todo ha sido destrucción, sino hay capacidad de resistencia y hay capacidad de imaginación y de creación. Y hacer lo que seguimos haciendo y hacerlo bien. Para mí, un buen ejemplo es la diferencia que yo hago, que yo no hago, que la hace el rector de nuestra universidad y lo conversábamos en una oportunidad. Cuando él comparaba las universidades públicas como la UCB, la Universidad de Oriente, etcétera, o una universidad como la Católica o una universidad como la Metropolitana o la Universidad de Santa María. Decía el rector, yo siento, Marcelo, que a veces nuestras universidades públicas, tan importantes ellas y que han dejado tanto, en este momento son autodestructivas. En todas las reuniones de rectores que tenemos, la AVERU, Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, lo único que hacen es quejarse. Estamos mal, no tenemos presupuesto, no somos capaces de ir mucho más allá. Y se han quedado aletargadas, lamentablemente, se han quedado allí aletargadas. Yo creo que a Gregorio y a Silvia les ponía ese ejemplo cuando conversábamos para este punto. El rector de nuestra universidad preparó una donación casi de 5.000, 6.000 libros para la Universidad de Oriente después de que se quemó la biblioteca. Esos son 52 cajas, libros totalmente nuevos, 2 ejemplares de cada libro, editado por la universidad. Esos libros están aquí encerrados en un depósito porque la rectora de la Universidad de Oriente dice no tengo dónde ponerlos, no tengo transporte, no tengo presupuesto, no sé cómo hacer. Entonces el rector le decía, pero rectora, muévase, busque apoyo aquí y allá, haga ruido, intervenga, participe, busque apoyo. Y bueno, y ahí están. Yo creo que eso pasa mucho con el ciudadano en general. Esperamos que otro nos resuelva el tema, que otro nos resuelva los problemas y nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Entonces yo no sé hasta qué punto eso que tú dices, Eduardo, tiene algún efecto, pero yo creo que eso no está medido, pero eso está allí presente. Un poco lo que decía al comienzo y me vuelvo y lo repito. Yo creo que en el país hay sectores que tienen capacidad de resistencia, capacidad de imaginación y de creación, que están haciendo cosas que por encima de todas las circunstancias. Yo creo que eso hay que valorarlo y eso va en sentido contrario a lo que el gobierno quisiera. El gobierno quisiera definitivamente el régimen, que nos quedáramos todos de brazos cruzados, llorando, reprimiéndonos y punto. Y no puede ser, no puede ser. Yo creo que hay que seguir haciendo las cosas que todos tenemos que hacer y que sabemos hacer y hacerlas por encima de todos bien hechas. Y eso al gobierno le patea muchísimo, de verdad, se lo puedo decir con mucha honestidad, se lo puedo decir con conocimiento de causa. Nosotros con la Feria del Libro del Oeste de Caracas vamos para la 6ª edición. El gobierno eso no lo puede soportar porque hay un grupo de venezolanos, un grupo de docentes, una universidad, un grupo de escritores que siguen produciendo cosas. Sabrán ustedes que desde enero de este año a marzo de este año 12 novelas nuevas escritas por escritores jóvenes venezolanos, editadas todas ellas. Lamentablemente no circulan en el país porque no la pueden, pero están escritas, ahí están. Nunca se había producido tanto como en este momento. En el caso del cine pasa otro tanto, y eso es capacidad de imaginación, de creación, de resistencia. Esto es construcción de república y de ciudadanía, y que en algún momento eso va a rendir sus frutos. Gracias, Marcelo. Tiene la palabra Silvia. Bueno, Marcelo, por supuesto, fascinada de tenerte con nosotros y gracias por haber aceptado la invitación. De las cosas que dijiste, inclusive que acabas de mencionar, por ejemplo, el tema de las universidades, siento que de repente es importante revisar, por ejemplo, los pensum de las universidades en relación a nuestra carrera. Yo no sé
no tengo los datos, no sé si estoy equivocada en mi apreciación, pero de alguna manera creo que debe incorporarse más, y si estoy equivocada, por favor, corrígeme, incorporarse más el tema social comunicacional, es decir, el sentido de nuestra carrera tiene que ser no solamente tener las herramientas para hacer un buen periodismo y saber cómo hacer el lead y cómo titular y cómo redactar adecuadamente, sino ir más allá, darle más énfasis en el tema de qué significa ser periodista y qué significa para la sociedad la libertad de expresión, etc. Te voy a poner un caso que pasó hace muchos años, por supuesto, pero me dio una visión de lo que estaba pasando, inclusive en la Católica. Cuando el grupo que se graduó contigo, nuestro grupo, quisimos, cuando estábamos cumpliendo, creo que eran 35 años de graduados, algo por el estilo, quisimos hacer un evento de regresar, nosotros que nos graduamos en esa universidad, nosotros que estuvimos en esa universidad, que aprendimos gracias a esa universidad, quisimos traerle de vuelta a la universidad un poco la experiencia de nosotros como periodistas para esos estudiantes que estaban estudiando en ese momento comunicación social. Tapizamos la universidad con un afiche bellísimo que nos hizo Zapata por ese evento. Y pusimos todo el esfuerzo, nos reunimos con la cuestión de escuela, de la reunión con, nunca me acuerdo los nombres, la cuestión esta del consejo de escuela, tuvimos estudiantes ahí presentes, se hizo todo un esfuerzo, porque aquellos que estábamos haciendo, los periodistas que salimos de ahí, para dárselo a nuestros profesores, a nuestros futuros colegas. Y al final de cuentas, en el evento, casi que éramos nosotros mismos los que estábamos como público. Yo hablaba con los pocos estudiantes que estaban ahí y nos decían que los profesores habían puesto inclusive exámenes en ese momento, para esos días, y trabajos y cosas que no podían faltar a clase por culpa. Este es el afiche, ¿te acuerdas? Ese es el afiche, efectivamente. Entonces, con esto te quiero decir que en ese momento, yo no sé si eso se sigue repitiendo, en ese momento, en vez de los profesores, por ejemplo, adaptar las clases de ese momento para que los estudiantes asistieran a eso, hicieran reportajes, entrevistas, etcétera, simplemente les pusieron trabajos, exámenes para que simplemente no asistieran y no dejaran de ir a sus clases. Con esto lo que quiero decir es que siento que las universidades se limitan a la parte más o menos técnica de la carrera y no al sentido humano de la carrera, al sentido de la profesión de la carrera. Siempre siendo presidenta del colegio y ahora como coordinadora, mientras fui coordinadora de Expresión Libre, cada vez que fui a una conferencia, cada vez les decía a los periodistas que estaban presentes que no es un problema nuestro solamente, que es un problema de la sociedad. La sociedad tiene que defender su derecho a la comunicación, pero para hacer eso nosotros los periodistas somos los primeros que tenemos que defender esa libertad de expresión. Y ahí hay un comentario de una estudiante que está ahorita en el chat, que dice, como estudiante de comunicación social de sexto semestre, es muy fuerte la gran apatía que existe entre nosotros, los jóvenes, de no luchar por lo que evidentemente se está violando. El periodismo es una gran hazaña para estos tiempos, sobre todo cuando no hemos visto otra realidad más allá de esta. Muy inspirador y alentador su texto, profesor. Entonces, ahí estás viendo que mi angustia de hace unos años sigue estando presente en la expresión de esta estudiante. ¿Qué se puede hacer a nivel de las universidades para que eso cambie? Hay que cambiar pensum. Disculpe lo largo. Sí. No, yo comparto tu planteamiento, porque yo tengo ya un par de años que estoy alejado del aula de clases, más allá de que en algún momento te invitan. Pero sí, lo que tú dices es muy cierto. Sin embargo, te puedo decir que si bien es cierto, estoy un poco alejado del aula de clases, uno dentro de la universidad que tiene buenas vías de comunicación, a través de lo digital, uno observa el tipo de eventos que organiza la Escuela de Comunicación Social, por decirte, pues una escuela que es la que está más cerca de nosotros. Y a mí me llama la atención, y un día yo lo decía en una reunión del Consejo de Redacción de la revista,
eventos que no tienen nada que ver con la realidad social del país. O sea, eso me impresionaba muchísimo. Ni con la estructura comunicacional, ni con la libertad de expresión. Son individualidades, profesores, que a título personal lo asumen como dentro del plan de su cátedra y tocan el tema, pero la gran mayoría eso es cierto. Claro, yo también me pregunto si no será que estamos en presencia de otra generación distinta a la nuestra, una generación que es mucho más pragmática, una generación que tiene otra perspectiva de vida o que se mueve con otros horizontes de vida. Yo no lo sé, yo no lo he trabajado, un psicólogo, un sociólogo no los tendría que decir, pero sí observo, lo que tú planteas es muy cierto, el tipo de eventos que ha venido promocionando nuestra querida Escuela de Comunicación y la central, nuestra máxima casa de estudios prácticamente ausente, con toda la problemática que tiene la UCB, pero la Escuela de Comunicación, la Universidad Católica, que tiene un buen equipamiento tecnológico para los encuentros vía Zoom, Google Meet, etcétera, los eventos tienen que ver con el mundo de lo corporativo, pero el mundo de lo corporativo no referido al país, sino en perspectiva mucho más teórica, mucho más pragmática, y así sucesivamente, el mundo de las aplicaciones digitales y cómo puedo hacer marketing digital, pero el tema de lo social, el tema de lo político, yo lo siento ausente, ¿no? Lo siento ausente de verdad y me parece, si se quiere, preocupante. Nosotros tenemos la experiencia de la Feria del Libro del Oeste de Caracas con las 5 ediciones. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de promoción para que los estudiantes asistan, sobre todo a aquellos eventos que tienen que ver, que tocan la realidad del país, que tocan la realidad latinoamericana a través de alguna novela, a través de alguno de los invitados que tenemos, y nos cuesta muchísimo. Entonces, eso es una realidad. Eso es una realidad. Yo creo que eso no lo puedes contemplar en un plan de estudios. Los planes de estudios tienen unos límites de corte académico, pero eso depende mucho del docente, del profesor universitario, del que está frente a cierta y determinada materia. Y eso, insisto, es una realidad. Ni las autoridades pueden hacer nada al respecto. Es decir, la universidad se han dado eventos de corte muy político, algunos de ellos, la ausencia estudiantil es notoria, es notoria. Inclusive la ausencia de los profesores. Yo no sé, están en otra cosa, ¿no? En otra cosa, es otra realidad, no sé explicártelo, Silvia, pero eso es cierto. Quizá un profesor, un gran amigo que lo tengo aquí, León Hernández, que está en el aula de clase, que trabaja el tema de la libertad de expresión, el tema de la comunicación en relación con la democracia y tiene estudiantes al frente, nos pudiera ahondar mucho más en esto, pero lo que tú dices yo lo he sentido de unos años para acá. Le he tirado la piedra a León, yo no sé qué dirá León. Sí, sí, definitivamente creo que hace falta, y así lo estoy manifestando en un artículo para la revista Comunicación, valga la cuña, ¿verdad, Marcelino? Sí. Que hace falta como una materia que sea algo así como comunicación para la democracia. Creo que en efecto no ha habido como una visualización de la perspectiva del pluralismo que se necesita, de la libertad que se necesita y de la defensa inalienable que tenemos que tener por la libertad de expresión en cualquier ámbito de la comunicación social. Y esto efectivamente, y para hacerlo lo más breve posible, creo que daría una perspectiva más política, más social y más de seguimiento a las necesidades de crecimiento cultural en valores sociales y democráticos que necesitamos todos y que necesitan nuestros jóvenes, porque no podemos estar desconectados de lo que nos ocurre y mucho menos de las necesidades que comunicacionalmente tenemos. Fíjense, antes, creo que Gregorio y Magali piden la palabra, pero rapidito. Mientras hablaba León, recordaba de hace cosa de un año, más o menos, año y medio. Yo me acerqué directamente a una profesora que da periodismo televisivo para invitarla a un evento que creo que
que para ella y sus estudiantes era muy, muy importante. Y además una buena docente, bien evaluada por los estudiantes. Buena periodista, inclusive, por las cosas que le he visto. Fue muy tajante. Marcelino, yo tengo un programa que cumplir y esos contenidos no entran dentro de mi programa, por lo tanto, mira, de verdad, gracias por la invitación, eso me haría perder 2 horas de clase, no puedo perder 2 horas de clase, y claro, yo le insistía un poco, ¿no? Pero mira, yo creo que los estudiantes lo van a ganar, es un profesor invitado de fuera, creo que era un profesor de la agencia F española, está de paso por Venezuela, la experiencia puede ser muy rica, etcétera, etcétera. No hubo manera de que suspendieran la clase, que la clase se trasladara al evento. Yo creo que hay otras preocupaciones, de verdad, y creo que eso es una realidad. Es una realidad y con esa realidad tenemos que aprender a trabajar y aunque nos cuesta muchísimo, pero es una realidad. Creo que Gregorio, Magali habían Sí, pedido ya hay un comentario de Eduardo Galindo que dice: no es fácil tener un juicio abierto por más de un año y no ejercer el periodismo como antes, tapaboca con mordaza y no decir lo que estar preso por la boca militar por ejercer el periodismo. Un saludo al profesor Bisbal. Andreina, ya Silvia hizo comentario acerca de esto. Arlet dice: una clase magistral, motivadora y llena de optimismo para seguir adelante. Magali, eso de las universidades públicas es absolutamente cierto. Alejandra, desde Chile, Alejandra Jacobo, muy emocionada de ver a mis queridos profesores Marcelino y Eduardo, los abrazo. Desde acá veo cómo ese miedo del que habla Marcelino está creando una penumbra regional. Sin embargo, una gran resistencia emprendedora y creativa se está gestando, tan poderosa que se está fortaleciendo como un gran dragón dorado de luz que reconstruirá la República. Tengo una gran fe y desde acá me uní a una plataforma llamada Espacios de mi Tierra y estoy apoyando a su creadora para visibilizar toda esa fuerza creadora de venezolanos que lo están dando. Leti dice, lamentable, no, me tengo que retirar. Gregorio pidió la palabra y luego Magali Ramírez. Bueno, es evidente que ese espectro comunicacional que nosotros conocimos hace más de 2 décadas, que era nutrido, que era rico, que era autosustentable económicamente, ¿verdad? Ha desaparecido en gran medida, pero como tú señalabas, hay cosas en pie, hay una cantidad de portales digitales, persisten los medios que migraron del soporte impreso a lo digital. Pero lo que te quería preguntar es que, ¿en qué medida crees tú que ejerce un contrapeso la presencia de esos medios, la labor de esos periodistas, a esta presencia omnímoda, avasallante del régimen, pues a este empeño en presentar un solo registro de la verdad, de la realidad? No, la pregunta es bien interesante, José Gregorio, ¿verdad? Bien interesante. Yo creo que nosotros entramos a los portales digitales, al mundo de lo digital, no siguiendo una evolución como venía dándose en muchos otros países del planeta, desde el periodismo impreso hacia lo digital. Nosotros tuvimos que entrar abruptamente, producto un poco de la circunstancia y de la coyuntura que nos estaba tocando vivir. Y a partir de allí se han ido creando portales, unos mejor que otros, y que han ido aprendiendo lo que es el trabajo periodístico en un portal digital, que no es lo mismo hacer periodismo para el Nacional impreso, cuando existía, o para el Carabobeño, que hacer periodismo para un portal del Nacional o un portal del Carabobeño. O sea, en términos de redacción, en términos del manejo de los géneros periodísticos, por lo menos es mi intuición, no es un tema que yo haya trabajado, pero creo que tiene unas diferencias. Son plataformas totalmente distintas y los soportes, por lo tanto, son distintos. Sin embargo, un poco lo que plantea Gregorio,
algunas encuestas. Lástima que no las haya traído, no las tenga aquí a la mano. Si estuviera en mi casa con internet, pero no tengo internet, entonces las tendría a la mano y les podría referir inmediatamente. Yo tengo un buen periodista y gran amigo que trabajamos juntos mucho tiempo, Carlos Delgado Flores, y una investigadora, Iria Puyosa, que hoy está creo que en Chile o en Ecuador. Ellos manejaban una tesis, Internet sube cerros, y decían a cada rato, Internet sube cerros. Resulta que eso no es cierto. O sea, cuando uno revisa las encuestas, por dónde se informa el ciudadano sobre los hechos que suceden en el país, todavía, parece mentira, pero todavía a pesar de todo, son los medios convencionales, es la radio y la televisión la que sigue dominando en segmentos de edad muy importantes, de 50 años en adelante, quizá un poco más abajo. ¿Y quiénes revisan los portales de comunicación, de información? Los profesionales, somos nosotros, la clase media, media alta, pero los sectores D y E, si usan Internet, no lo usan para leer portales, para informarse. Ellos están en otro mundo, están en otra cosa. Entonces, claro, en ese sentido, el gobierno ha hecho mella, de verdad, cerrando medios, clausurando medios, porque los medios de corte digital no llega, al menos en el país, a todos los sectores del país. Son sectores muy exclusivos, muy privilegiados, donde el Internet le resulta un instrumento o un portal de información. Pero ¿cómo se informa la otra gente? Pues simplemente no se informan. Los niveles de desinformación son impresionantes. Uno mismo como profesional siente que esos niveles de desinformación son impresionantes. Entonces, cuando yo lo veo en mis compañeros de trabajo, gente que viene, muchachas y muchachos que viven aquí en Carapita, en el barrio de Santa Ana, etc., no saben que hay elecciones regionales el 21 de noviembre, no lo saben. Yo tuve una experiencia hace 2 semanas con el padre Jesús María Aguirre, con mi querido Jesús María. Me llevó al barrio Santa Ana, le hicimos un folletico muy lindo sobre la historia del barrio Santa Ana. El barrio Santa Ana, yo ni tenía idea dónde estaba ubicado, en la parte alta de Carapita. Subimos caminando, casi llegamos a la carretera del Junquito. Yo fui preguntando al muchacho que nos guiaba, ¿y aquí hay internet? No, profe, olvídese de eso. ¿Y cómo te informas tú? Bueno, con mi teléfono inteligente, por el WhatsApp, con mis chateos, con la conversa con los amigos. Pero claro, ¿qué tipo de información pueden recibir ellos allí? ¿Me entiende, Gregorio? ¿No? Es decir, entonces allí cuando te dicen Internet sube cerro, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Además, el ABA y Cantel es una mierda, pues así se lo digo claramente. ¿Entienden? Entonces, todavía los medios tradicionales tienen una tarea que cumplir, pero nuestros medios convencionales están censurados o están expropiados o no pueden salir a la luz pública. Entonces, ahí estamos varados. Últimas noticias. Yo antes me leía Últimas Noticias, me leía una cantidad de periódicos. Ahora, primero, no existen, y si existieran, la compra de todo eso sería una barbaridad, pero Últimas Noticias se sigue leyendo, la gente lo sigue comprando, lo regalan, inclusive la gente, tú vas en el metro y tú ves a la gente con Últimas Noticias, ¿qué tipo de información te transmite Últimas Noticias? Bueno, ahí está, pues lo sabemos todos nosotros. Y sí, en ese sentido estamos muy, pero muy desinformados, no solamente estos sectores, estos ciudadanos, sino nosotros mismos. Yo le pedí en estos días a Silvia el teléfono de Marcos, presidente del sindicato, y me mandó el estudio que ellos me hicieron. Tengo el estudio, lo que queremos publicar. Allá hay datos que son impresionantes de cómo se está informando hoy día la gente, lo que ha hecho Medianálisis en la región centro-occidental del país. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Estamos muy, pero muy desinformados, muy, pero muy incomunicados.
Y todavía el cara a cara juega un papel importante, pero nos tuvo que caer el virus este dichoso, ¿verdad? La pandemia, el encierro y toda esta vaina, entonces peor todavía, que eso yo, como dicen algunos políticos, yo no sé si Gregorio lo pensará igual que yo, que es más político que yo no soy político, pero el cara a cara todavía juega un papel muy importante en el escenario político e informativo, y eso, y el COVID-19 le ha resultado bien al gobierno, le ha funcionado realmente muy, muy bien. Si ustedes ven, yo no tengo los datos en la mano, pero de los niveles de audiencia que tiene Venezolana de Televisión, uno de los programas que tiene una altísima audiencia, en términos no absolutos, relativos, es con El Mazo Dando, por Dios. Entonces dice, ¿dónde estamos? Y bueno, y ahí está. Y eso tiene alguna influencia. Yo creo que sí, yo creo que algo incide. Sobre todo en ese mundo tan popular, en ese mundo del barrio, que yo tenía añales que no entraba a un barrio, y cuando entré al barrio Santana y empecé a recorrer las casas, las zonas, los lugares, digo, bueno, ¿y esta gente cómo se informa? Inclusive, ya en términos más políticos, Gregorio, yo le pregunté al chico que nos hizo de guía, Javier, ¿y aquí ha subido alguna vez la fuerza opositora? Uy, profe, aquí hace años que no sube nadie. Ni Guaidó ha subido aquí, ni Guaidó sabe que existimos, ni Voluntad Popular. Pero curiosamente, y me llamó muchísimo la atención, sin embargo, María Corina sí ha venido de vez en cuando. Digo, inclusive le digo, bueno, y la alcaldesa de ustedes, Erika Faría, no, profesor, una sola vez y de vaina. ¿Entiendes? O sea, y no saben. Yo empecé a hacer una encuesta rapidita. Tú irías a votar, pero hay elecciones, profe. Sí, el 21 de noviembre. ¿Y por quién vamos a votar? Va, yo no sé cuáles son los candidatos. Y ahora no se enteran de las cosas que pasan realmente en el país. Internet no sube cerro, definitivamente. Pero creo de verdad, creo que se está haciendo un trabajo impresionante en términos periodísticos. El Pitazo, Crónica 1, Efecto Cocuyo, de verdad, cosas muy, pero muy buenas. Mi pregunta es, ¿habría que hacer un estudio de opinión pública? ¿A cuánta gente llega? En términos generales, muy poco, realmente muy poco, muy poco. Gracias, Marcelino. Bueno, no hay más preguntas. Dice Félix Bejarano que una parte de la población usa internet es para averiguar si le salió el bono del sistema Patria. Eduardo Orozco pide nuevamente la palabra. Él sí, Magali había solicitado la palabra, Magali. Ah, perdón, sí, Magali estaba antes. Sí. Perdón, Oye, me Magali. están negreando a Magali, ¿no? Pues. Gracias, Silvia. Sí. Hola, profe. No, yo la había anunciado, pero... Yo realmente pedí la palabra para retomar un poquito lo que había planteado Silvia en cuanto a el asunto de crear o de fomentar un poco la sensibilidad social o el trabajo social en el ejercicio periodístico o en la escuela. Lo que pasa es que mi experiencia y la de muchos, me imagino yo, desde hace muchos años uno viene observando que los alumnos llegan con una tendencia predeterminada. Yo he llegado a creer, y creo que es cierto, los muchachos llegan, las últimas generaciones de estudiantes que van a las escuelas de comunicación social son fundamentalmente audiovisuales, son muchachos que se criaron y se levantaron al calor de la pantalla de televisión. Y ya eso llegan a las escuelas con una guía interna que se demuestra cuando se llegan a las concentraciones, que se llaman en la católica concentraciones, o a las especificidades en otras escuelas. Fíjense que hay unos datos curiosos que son, en el área corporativa, cuando la gente va a definir, tú puedes conseguir tranquilamente bien 40, 50 muchachos. En el área audiovisual, tú puedes conseguir tranquilamente bien 80, 90 muchachos.
Y en el área de periodismo, a veces hay materias que no se abren porque no hay suficientes alumnos. En el área de periodismo, de repente consigues 10, 15 muchachos. En las graduaciones también lo puedes calibrar. En las graduaciones se colocan 40, 50 de corporativo o 60, 100 de audiovisual, parece mentira, pero es así, y 15 o 20 máximo de periodismo. Eso por un lado. Yo estoy de acuerdo que los programas deben ser revisados con bastante más frecuencia de lo que se hace. Y que lo decía el otro día, y no, lo repito, no quiero para nada bueno, generar una discusión en torno a la academia como tal, pero sí en esas reformas sí debe haber mayor participación de los periodistas que son académicos, pero que hayan trabajado y ejercido el periodismo como tal en la construcción de esos programas. Pero yo ratifico, pedí la palabra solamente para eso, para ratificar, porque es así. Eso se vio en la central hace 40 años, cuando yo me gradué. Ha seguido así. En la Santa María es un horror, porque de repente, horror digo desde el punto de vista numérico. Son 100 de corporativo, 120, 130 de audiovisual, 20 de periodismo. Es una realidad. Fíjense, yo tengo en el equipo aquí de publicaciones, tengo una chica que es estupenda periodista o comunicadora. Se graduó en estos días. De hecho, nosotros la contratamos hace cosa de un año porque es una gran webmaster, como llaman ahora, ¿no? Es decir, es la que maneja todo lo que tiene que ver con la librería digital que ya tenemos, que está funcionando. Y yo le pregunté un día, le digo, Sofía, ¿tú sabes quién es Jesús Martín Barbero? Pues recientemente fallecido. ¿Lo vieron en alguna materia? No, profe, yo no tengo ni idea. Y le pregunté, ¿y Néstor García Canclini? Bueno, me suena algo, pero yo no lo vi en ninguna cátedra. Y le dije, ¿y Antonio Pascual? Y claro, venezolano, pero lo estudiaron, no, profe. Entonces, claro, yo no sé, estoy hablando de temas y de autores que son muy teóricos, pero que en nuestra época de estudiantes tuvimos docentes que trabajamos a estos autores, que reflexionamos sobre ellos, que nos sirvieron de base para luego materias mucho más prácticas. No sé, están en otra cosa, no sé, no quiero entrar, como dice Magali, no quiero entrar en esa polémica, pero también siento que es otra generación. Yo siento que es otra generación, está en otras cosas, tiene otras aspiraciones de vida, no sé si son mejores o peores que las nuestras, no lo sé, pero eso es una realidad y creo que con esa realidad habrá que trabajar, hay que trabajar con ello. Pero creo que eso le compete mucho al docente, al docente, al profesor que esté frente a ello. Claro, pero ese docente, ese profesor, ¿de dónde sale? Va a salir de estos chicos que se gradúan, que tienen cierta experiencia y ellos van a ser docentes el día de mañana. Sí, no sé qué decirte, Silvia, Magali, pero es así, es así. Eduardo, No es ni bueno ni malo, perdón. Simplemente es. Perdón, Marcelino, te interrumpí. No, tranquila. Eduardo. Sí, no, un poco patando con lo último que decía Marcelino, lo que se ha ido conversando ya al final de este fantástico compartir que hemos hecho hoy. Sí, yo creo que el tema de que Internet sube cerro, yo no creo que, no es que no suba cerro, sino que simplemente es un canal que sí puede comunicar mucho, pero no comunica en profundidad. Y eso tiene que ver incluso con lo que plantea Silvia o Magari en cuanto al tema de los estudios. Es decir, el tema de la banalización, que ya es un asunto cultural, creo que está predominando en todos los sectores, ¿no? Los medios tradicionales o los medios impresos tenían, entre otras cosas,
ese gran valor de la profundidad, del análisis, del segundo día, ¿no? Y todavía mantienen la credibilidad, por eso, entre otras cosas, por eso no han desaparecido completamente, aunque no es el caso de Venezuela, porque en Venezuela es otra situación, pero en otros países que no tienen el problema político, se mantiene una gran lectoría todavía. Bueno, España ni se diga, Argentina, Chile, Perú incluso, pero Perú lo que hay una gran prensa popular que igualmente es manipulada por las redes, etcétera. Pero ciertamente si Internet sube cerro, Internet no cambia actitudes, sino que consolida el tema de la banalización y de lo fácil. Y por eso las materias de profundidad, las materias de análisis, tienen pocos seguidores, porque se busca pues lo más fácil, lo más sencillo, y eso creo que ha ido creciendo. Eso hace que no hay tampoco discurso político, discusión política, y las posiciones son tremendamente en blanco y negro. Todo esto ayuda a ese fenómeno general de que los fundamentalismos se imponen mediante la ayuda del poder. El poder impone eso en otros sectores. Así que por ese lado yo creo que eso podía explicar un poco aquí brevemente. Y lo otro, bueno, es una gran mentira que acaba de decir Marcelino Bisbal, que él dice que él no es político. Yo me reí aquí. No, lo que esa dice, travesura. sí, lo que dice Eduardo, claro, nuestra realidad, y lo describía bien Gregorio y la misma Silvia y Elsie, nuestra realidad es muy, muy, muy particular, ¿no? Porque aquí Internet no nos funciona, digamos, el Internet de Ava por aquí, Helio. Me retiro porque el Internet está muy lento y se cae mucho. Es cierto, yo tengo casi 2 semanas que no tengo Internet en mi casa, que va, viene, va, viene. Y fíjense que el gobierno sabe de esta realidad, que en los últimos años Conatel está autorizando a empresas privadas a contratar internet vía microondas porque ofrecen un mejor servicio y además es caro, pero es una realidad. Internet no nos funciona, pues es un desastre esto, ¿no? Es la misión vuelve a mierda, tal cual. Sí, tal cual. Sí. Oye, de verdad que ha sido un gustazo, de verdad que sí. Sobre todo, no más allá de las cosas que yo he dicho, que ustedes las conocen mejor que yo, de sobra, las han leído, las han escuchado, ya uno se repite. Para mí lo mejor de hoy en la mañana es haberlos visto a todos ustedes. Y ahora, en el campo de los derechos humanos, se ha impuesto una moda que me parece terriblemente horrible. A ellas y ellos, muchachas y muchachos. Me parece fatal. Verlas a todos y verlos a todos para seguir eso, ¿verdad? Ha sido de verdad un gustazo. El tiempo ha pasado, de verdad que sí, el tiempo ha pasado, pero verlos que cada quien está pues haciendo sus cosas, con sus familias, unos dentro, otros fuera, pero que están ahí, en contrario de lo que dice el olvido que seremos, no, de ninguna manera. Que de verdad que sí, un gran abrazo, besos a todos, besos a todas, cariño, de verdad que sí. Lo queremos mucho, profe. No sabe. Yo a ustedes, de verdad que Nuevamente, sí. aplausos de pie, Marcelino, de verdad que ha sido Y una acuérdense, charla usted, inspiradorísima. los que estamos aquí en Venezuela resistiendo, creando, 12 de julio, si no hay cambio de fecha, nos encontramos en ese ágape de los periodistas que quiere ofrecer la universidad. Si se les sale y lo comentan, ustedes no saben nada, no saben de dónde salió la información. Chévere, de verdad, se les quiere muchísimo, de verdad, de verdad, de verdad. Abrazos, Marcelino. Gracias, infinitas profe, gracias. Claro Saludos. que sí. Claro. Gracias. Chao. Gracias, Eduardo, gracias, cuídese Silvia. mucho. Eva, cuídese mucho por allá también. Igual que Estoy sí. haciendo algo que le va a gustar y después se lo digo. Ok, chévere. Cariños a todos, de verdad que sí. Gracias. Chao. Chao. Silvia, gracias, Elsie, gracias por este momentico tan maravilloso. Berta, a ustedes, Oye, de verdad. Víctor José no habló, vale, qué vaina. ¿Qué tal, Víctor? Hablo. ¿Qué pasa? Chévere. Cariño. Chao. Chao, Bye. Marcelo. Bye, ya se fue el profe.
Sí, Sí, como siempre, excelente. Oye, qué bello, me encanta. Yo no sé, pero Me tengo una encantó actividad verte, con Berta. él. Igual, a todos muy Sí, cariño. Demasiado bello estuvo, Besos, demasiado Berta. bueno. Chao, chao a todos. Bye. Bueno, chao a Chao, todos, Eduardo. gracias. Chao, Feliz día. gracias. Voy sobre mesa entonces. Gracias. A ver, Estará mire, apurado.